Queridos lectores, hoy los invito a adentrarse en una historia llena de amor, música, traición y verdades largamente ocultas. Una historia que durante años permaneció envuelta en silencio, pero que finalmente sale a la luz de la mano de su protagonista, Beatriz Adriana, la icónica cantante mexicana que, tras décadas de discreción, ha decidido contar la verdad sobre su matrimonio con Marco Antonio Solís, el legendario Buki. Antes de comenzar este viaje lleno de emociones, recuerdos y revelaciones, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este artículo con todos los amantes de la música mexicana y las historias de vida que conmueven el alma, porque lo que estás a punto de leer no es solo una crónica de amor y desamor. Es una confesión que cambia la forma en que entendemos la historia de una de las parejas más icónicas del espectáculo latinoamericano. Prepárate, porque en estas líneas conocerás la versión que nadie se atrevió a contar hasta ahora. A finales de los años 70, la música mexicana vivía una de sus épocas doradas. La radio y la televisión eran el corazón del entretenimiento, y entre los nombres más admirados destacaba el de Beatriz Adriana, una voz poderosa, dulce y llena de sentimiento que conquistaba a todo un país. Por otro lado, un joven compositor y cantante comenzaba a abrirse camino con un estilo romántico y melódico. Marco Antonio Solís, líder del grupo Los Bukis. Nadie podía imaginar que el destino uniría sus caminos, y que de ese encuentro nacería una de las historias de amor más comentadas y trágicas de la música latina. Era 1980 cuando Beatriz y Marco coincidieron en un programa de televisión en la Ciudad de México. Ella ya era una artista consagrada, con giras por todo el país y una reputación de mujer elegante y reservada. Él, en cambio, representaba la juventud, la pasión y la promesa de una nueva generación de cantautores. La química fue instantánea. Se admiraban profesionalmente, se entendían musicalmente, y pronto comenzaron a compartir no solo escenarios, sino también confidencias. Marco encontraba en Beatriz una inspiración, una musa. Beatriz veía en él al hombre sensible y talentoso, que parecía comprenderla más allá de las palabras. Una amiga cercana a la cantante recuerda: cuando Beatriz hablaba de Marco, se le iluminaban los ojos. Decía que él tenía algo especial, una forma de mirar que parecía leer el alma. La relación creció rápido, pero no fue fácil. Ambos eran figuras públicas, con agendas llenas, giras constantes, y miles de fanáticos que querían acercarse a ellos. En los medios se los veía como la pareja perfecta, el matrimonio ideal del espectáculo mexicano. Sin embargo, detrás de los reflectores, se gestaban tensiones invisibles. Marco Antonio, entonces en la cúspide del éxito con los Bukis, comenzaba a experimentar la presión del estrellato. Las giras internacionales lo mantenían lejos de casa durante semanas, y los rumores de admiradoras y tentaciones no tardaron en surgir. Beatriz, acostumbrada a la disciplina y al respeto, empezó a sentirse desplazada, no por falta de amor, sino por el peso de un mundo que exigía demasiado de ambos. En entrevistas posteriores, Beatriz ha confesado que la relación empezó a cambiar cuando la fama de Marco creció desmedidamente. El amor no se acabó, pero empezó a doler. Sentía que su corazón estaba dividido entre la música, los escenarios y yo. Pese a los altibajos, decidieron casarse. Fue una boda discreta, lejos de los excesos mediáticos, pero con la emoción de dos almas convencidas de estar destinadas. El amor era real, intenso, lleno de esperanza. Juntos tuvieron una hija, Beatriz Adriana Jr., quien se convirtió en el lazo más fuerte entre ambos. Durante los primeros años de matrimonio parecían inseparables. Beatriz acompañaba a Marco en algunas giras y él componía canciones inspiradas en ella. Muchos aseguran que temas como Tu cárcel y Si no te hubieras ido nacieron en esa época de amor, nostalgia y silencios. Pero el éxito, una vez más, se convirtió en enemigo.
Cuanto más famoso se hacía Marco Antonio Solís, más distante parecía estar de su familia. Beatriz, acostumbrada a un entorno de valores tradicionales, empezó a sentirse sola, invisible, atrapada en un matrimonio que ya no le ofrecía la paz que soñaba. El entorno mediático comenzó a especular sobre crisis, infidelidades y rivalidades artísticas. Beatriz, fiel a su carácter discreto, nunca respondió a los rumores. Marco, por su parte, evitaba las confrontaciones públicas, concentrándose en su música y en su carrera en solitario. Pero el silencio a veces pesa más que las palabras, y dentro de las paredes de su hogar, el amor comenzó a resquebrajarse. Beatriz, años después, confesaría que uno de los mayores dolores fue ver cómo la fama cambió la esencia del hombre que amaba. El artista se comió a la persona. Yo me enamoré del hombre, pero un día me di cuenta de que ya solo quedaba el ídolo. La situación se volvió insostenible. Beatriz intentó mantener la unión por el bien de su hija, por la familia, por las promesas del pasado. Pero el corazón tiene límites, y el suyo ya había soportado demasiado. Cuando finalmente decidieron separarse, la noticia cayó como una bomba en el mundo del espectáculo. Nadie podía creer que aquella pareja, símbolo del amor romántico latino, había llegado a su fin. Marco Antonio continuó su carrera con éxito abrumador. Beatriz, en cambio, optó por el retiro parcial. Se concentró en su hija, en su fe y en su sanación emocional. Durante años evitó hablar del tema, ni una palabra de rencor, ni un gesto de revancha. Parecía haber hecho las paces con el pasado. Pero en su silencio se escondía un dolor profundo, una historia que aún no había sido contada. El tiempo pasó, pero las preguntas persistían. ¿Qué había ocurrido realmente entre ellos? ¿Por qué se habían distanciado? ¿Existió una traición o simplemente el desgaste de la vida pública? Por décadas, Beatriz se mantuvo en un prudente mutismo, hasta que, en una entrevista reciente, sorprendió al mundo al decir: «Durante muchos años guardé silencio por respeto, por mi hija, por mi fe, pero hoy siento que ha llegado el momento de decir mi verdad, no para hacer daño, sino para liberarme». Esa frase marcó el inicio de un nuevo capítulo. Por primera vez, Beatriz Adriana hablaba sin miedo, dispuesta a revelar lo que realmente ocurrió durante su matrimonio con Marco Antonio Solís. Lo que dijo después dejó al público sin palabras. Una confesión inesperada, una historia de amor y desilusión, de sacrificio y traición, que nadie había imaginado. Durante años, Beatriz Adriana fue un enigma, una artista que lo había tenido todo, fama, amor, familia, y que, de pronto, desapareció de los escenarios. El público se preguntaba por qué una de las voces más queridas de México había decidido retirarse justo cuando su carrera parecía estar en la cúspide. Lo que pocos sabían era que detrás de esa retirada no había cansancio artístico, sino una herida profunda, una historia marcada por la traición y la desilusión. A principios de los años 90, los medios comenzaron a hablar con insistencia de crisis en el matrimonio entre Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís. Las especulaciones eran constantes: supuestas infidelidades, problemas económicos y diferencias irreconciliables. Pero ninguno de los dos confirmaba ni desmentía nada. El silencio, paradójicamente, hablaba más fuerte que cualquier declaración. Beatriz seguía apareciendo esporádicamente en televisión, siempre elegante y serena, evitando temas personales. Marco Antonio, en cambio, se volcó por completo en su carrera como solista, consolidando una fama internacional sin precedentes. Para el público, parecía que ambos habían tomado caminos diferentes por decisión mutua. Sin embargo, la realidad era mucho más dolorosa. En una entrevista concedida recientemente, Beatriz Adriana rompió su largo silencio y confesó algo que dejó al público sin aliento. Con voz pausada y los ojos cargados de emoción, declaró: «No fue una separación sencilla, no fue una decisión de dos. Hubo cosas que me hirieron profundamente,
cosas que nunca conté por respeto, pero que marcaron mi vida para siempre. Las palabras resonaron como un trueno en el corazón de sus admiradores. Por primera vez, Beatriz admitía que hubo una traición. No especificó nombres al principio, pero el contexto hablaba por sí solo. En la industria, muchos sabían que la ruptura había estado relacionada con una tercera persona, alguien del entorno artístico, alguien cercano. Aunque Beatriz evitó señalar directamente, la prensa recordó que poco tiempo después del divorcio, Marco Antonio Solís inició una nueva relación con una joven modelo, con quien posteriormente se casaría. Para Beatriz, aquel episodio no fue solo una ruptura sentimental, sino también una lección amarga sobre la fama, el poder y la fragilidad del amor. Yo amaba profundamente a Marco. Creí en nuestro proyecto de vida, pero el amor no puede sostenerse cuando hay mentiras. Lo peor no fue la traición, sino enterarme de que todos lo sabían, menos yo. El divorcio dejó a Beatriz devastada. Su vida, que hasta entonces había estado llena de música y aplausos, se convirtió en un torbellino de dolor y confusión. Con una hija pequeña que cuidar y una prensa implacable que exigía respuestas, decidió retirarse. Viajó fuera de México buscando refugio espiritual y emocional. Allí, lejos de los reflectores, comenzó un proceso de sanación. Se acercó a la fe, al silencio y a la reflexión. Su círculo más cercano cuenta que pasaba horas escribiendo cartas que nunca enviaba, oraciones que se convertían en canciones que jamás grabó. La herida era tan profunda que durante años se negó a escuchar las canciones de su exmarido. No podía. Cada letra me recordaba algo. Era como si mi historia estuviera escrita en cada una de sus melodías. El divorcio no fue solo emocional, sino también legalmente complicado. Beatriz tuvo que enfrentar una batalla por la custodia de su hija y por los derechos económicos derivados de su carrera conjunta. Aunque evitó hacer públicas las disputas, los documentos judiciales confirmaban un proceso largo y doloroso. A pesar de todo, Beatriz jamás habló con odio. Siempre se refirió a Marco como un gran artista y un padre presente, aunque su relación como pareja se hubiera destruido. Esa madurez y serenidad fueron las que le ganaron el respeto de miles de fans, que la veían como una mujer fuerte y digna, incluso en medio de la tormenta. Mientras Beatriz guardaba silencio, los medios comenzaron a construir su propia versión. Se la pintaba como una mujer resentida, como alguien incapaz de aceptar el fin de su matrimonio. Las revistas del corazón, siempre hambrientas de escándalo, inventaban frases y conflictos inexistentes. Pero lo que más dolía a la cantante era la forma en que algunos sectores de la prensa intentaron minimizar su rol en la vida de Marco Antonio Solís. Muchos olvidaron que ella había sido su compañera en los inicios de su carrera, su inspiración y su apoyo incondicional. Fui su esposa, su amiga, su aliada. Estuve con él cuando no había fama ni fortuna. Pero una vez que el éxito llegó, sentí que me convertí en un estorbo. Con el paso del tiempo, Beatriz aprendió a transformar el dolor en sabiduría. En varias entrevistas recientes, ha hablado de la importancia del perdón, no como una forma de justificar, sino de liberarse. Perdonar no significa olvidar lo que pasó, significa dejar de cargarlo. Durante años llevé ese peso, hasta que entendí que solo me hacía daño a mí misma. Ese proceso de sanación la llevó a retomar poco a poco su carrera artística. Su regreso a los escenarios, años después, fue recibido con ovaciones y lágrimas. Su voz seguía siendo la misma, pero su mensaje había cambiado. Ahora cantaba desde la experiencia, desde la herida cerrada, desde la resiliencia. En una de sus presentaciones más emotivas, dedicó una canción a todas las mujeres que han amado y sufrido. Esta es para las que fueron traicionadas, pero nunca se traicionaron a sí mismas. El público se puso de pie. Muchos entendieron que, aunque Beatriz no lo dijera abiertamente, esa dedicatoria tenía un destinatario claro. Años más tarde, los caminos de Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís volvieron a cruzarse. Fue
fue en un homenaje musical en Los Ángeles, donde ambos fueron invitados como leyendas vivas de la música mexicana. El encuentro fue breve, cordial, pero cargado de emociones contenidas. Los testigos aseguran que se saludaron con respeto, aunque sin mirarse demasiado. Era evidente que el tiempo había suavizado las heridas, pero no las había borrado por completo. Fue como ver a dos almas que se habían amado profundamente, pero que sabían que su historia ya pertenecía al pasado, comentó un productor presente aquella noche. Después del evento, Beatriz fue abordada por la prensa. Por primera vez, habló sin rencor ni tristeza. Él tiene su vida. Yo tengo la mía. Le deseo lo mejor. Lo que vivimos fue real, y eso nadie lo puede borrar. Sin embargo, lo que vendría después sorprendería incluso a los más cercanos. Beatriz decidió, tras décadas de silencio, contar su verdad completa, sin tapujos, sin miedo, sin maquillaje. Y esa verdad, según confesó, no era solo una historia de amor, sino una advertencia sobre los peligros de perderse a uno mismo en el brillo del éxito. Cuando Beatriz Adriana decidió hablar públicamente después de más de 3 décadas de silencio, nadie imaginaba que sus palabras provocarían un terremoto emocional en el mundo del espectáculo. Su voz, serena pero firme, no buscaba venganza ni protagonismo. Buscaba liberación. En una entrevista íntima y reveladora, la cantante habló sin filtros sobre su matrimonio con Marco Antonio Solís, sobre las heridas que aún duelen, y sobre todo, sobre la mujer que se levantó de entre los escombros para renacer más fuerte que nunca. Lo que viví con Marco no fue un cuento de hadas, fue una lección de vida. Así empezó su relato, mirando a la cámara con los ojos brillantes, mezcla de nostalgia y coraje. Durante años, los fanáticos habían idealizado su relación con Marco Antonio Solís, la pareja dorada, el amor perfecto, el sueño de la música hecho realidad. Pero detrás de esa imagen había una verdad que pocos conocían. Yo era muy joven cuando me enamoré. Creía que el amor podía con todo. No sabía que el amor también puede doler, que también se puede desgastar cuando no hay reciprocidad. Beatriz recordó los primeros signos de distanciamiento, los silencios prolongados, las ausencias justificadas con giras, las miradas que ya no buscaban las suyas. Aún así, se aferró a la esperanza, creyendo que el tiempo curaría lo que la fama había dañado. Pero la realidad era más dura. La fama de Marco Antonio se había convertido en un muro infranqueable entre ellos. Él cambió, y yo también. Pero mientras él se acercaba al brillo, yo me refugiaba en la sombra. No quería competir con su éxito. Solo quería que no me olvidara. En ese mismo testimonio televisivo, Beatriz Adriana confesó por primera vez el episodio que cambió su vida para siempre. No lo hizo con morbo ni con lágrimas. Lo hizo con la calma de quien ya ha llorado demasiado. Recibí una llamada una tarde. Era una persona que trabajaba con él. Me dijo, Beatriz, mereces saberlo. Y ahí todo se derrumbó. Entendí que el amor de mi vida ya estaba con alguien más. Esa alguien más, según se supo después, era una joven modelo que acompañaba a Marco Antonio Solís en sus giras. La noticia cayó como un balde de agua helada sobre la artista, que por entonces seguía cuidando de su hija y preparándose para volver a grabar. No fue el engaño lo que más me dolió, sino la humillación. Todos lo sabían, todos menos yo, y aún así, guardé silencio porque no quería que mi hija creciera viendo odio entre sus padres. Aquella noche, Beatriz rompió en llanto, pero al amanecer tomó una decisión definitiva: irse. Abandonó el hogar que compartían, recogió algunos recuerdos y se marchó sin mirar atrás. No hubo gritos ni reclamos, solo una despedida silenciosa. Los años siguientes fueron de introspección y soledad. Beatriz dejó de aparecer en eventos, evitaba entrevistas y se refugió en su fe. Se mudó temporalmente a Estados Unidos, donde encontró en la comunidad mexicana un apoyo inesperado. Allí comenzó su verdadero proceso de transformación interior. Estaba rota, pero no vencida.
Aprendí que cuando te rompen, tienes dos opciones: quedarte hecha pedazos o reconstruirte. Yo elegí reconstruirme. Comenzó a estudiar desarrollo personal, se involucró en causas sociales y escribió un libro que, hasta hoy, no ha publicado, pero que contiene, según ella, todo lo que nunca dije. Ese manuscrito se convirtió en su terapia. Su hija, testigo silenciosa de aquel proceso, fue su mayor motivo para salir adelante. Le prometí que nunca me vería rendida. Quería que entendiera que una mujer puede perderlo todo, pero jamás su dignidad. Después de más de 20 años sin hablar con Marco Antonio Solís, la vida los volvió a cruzar en un evento benéfico. Beatriz recuerda aquel momento con una mezcla de paz y asombro. Nos miramos y supe que ya no quedaba rencor, solo gratitud por lo vivido, porque gracias a ese dolor, me encontré a mí misma. Años después, en otra entrevista, Marco Antonio fue preguntado por su relación con Beatriz. Su respuesta fue breve, pero reveladora. Le tengo un gran respeto. Fue parte de toda mi historia, una etapa que siempre recordaré con cariño. Esas palabras fueron suficientes para que Beatriz confirmara que el perdón había cerrado el círculo. Perdonar no fue fácil. Me tomó años. Pero entendí que perdonar no es aprobar lo que pasó. Es liberarse para poder volar. Una nueva vida lejos del pasado. Hoy, Beatriz Adriana vive en paz. Se ha reinventado como mujer, madre y artista. Ha regresado a los escenarios con presentaciones esporádicas, no para buscar fama, sino para compartir mensajes de fe y fortaleza. Su voz, más madura, conserva esa melancolía que solo quienes han amado y sufrido pueden transmitir. En uno de sus conciertos más recientes, en Guadalajara, se dirigió al público con una sinceridad que conmovió a todos. A veces, lo que creemos que es el final, es solo el comienzo. Yo tuve que perderlo todo para reencontrarme con Dios, conmigo y con mi propósito. El público la ovacionó de pie. Era evidente que ya no cantaba para vender discos, sino para sanar almas. Su hija, Beatriz Adriana Jr., también siguió los pasos de sus padres en la música, pero siempre defendiendo a su madre con orgullo. Mi mamá es un ejemplo de fuerza. Ella me enseñó que el amor no es sufrir, es aprender. En la parte final de su entrevista, Beatriz reveló algo que nadie esperaba. Durante muchos años, la gente me preguntaba si aún lo amaba. La respuesta es sí, pero no de la misma forma. Lo amo porque fue parte de mi historia, porque gracias a él descubrí lo que merezco y lo que no. Lo amo, pero ya no lo espero. Esa frase se volvió viral. Miles de mujeres se identificaron con su historia, escribiendo mensajes de apoyo y admiración. En las redes sociales, los fans de ambos artistas comenzaron a ver aquella relación no como un fracaso, sino como un capítulo de aprendizaje humano. La fama pasa, los amores también, pero la paz interior se queda. Y eso es lo que finalmente encontré. La historia de Beatriz Adriana y Marco Antonio Solís es, más que una tragedia romántica, una lección sobre el amor propio, la resiliencia y el perdón. Ella no busca culpar ni revivir el pasado. Su intención, al hablar, es inspirar a otras mujeres que atraviesan situaciones similares. Si mi historia puede ayudar a una sola mujer a levantarse, entonces todo este dolor habrá valido la pena. En la actualidad, Beatriz dirige una fundación que apoya a mujeres víctimas de violencia emocional y económica. Cada vez que comparte su testimonio, su voz vuelve a quebrarse, pero ya no por tristeza, sino por orgullo. Hoy miro atrás y no veo una víctima, veo a una sobreviviente, una mujer que amó, cayó y se levantó más fuerte que nunca. El silencio de Beatriz Adriana durante tantos años no fue cobardía, fue fortaleza. Su decisión de hablar, finalmente, no responde a la necesidad de escándalo, sino al deseo de sanar, de cerrar un capítulo y abrir otro lleno de luz. Su historia con Marco Antonio Solís
más allá del dolor y de los titulares. Es una enseñanza universal sobre la vida, que el amor verdadero no siempre termina con un para siempre, pero siempre deja una huella eterna. Beatriz Adriana se convirtió sin proponérselo en símbolo de resiliencia para miles de mujeres latinoamericanas que vivieron amores desiguales, relaciones donde dieron todo y recibieron poco. A través de su testimonio nos muestra que el sufrimiento puede convertirse en sabiduría y que el perdón es el acto más poderoso de libertad que un ser humano puede otorgarse. No hablo desde el rencor, dijo ella. Hablo desde el amor y la verdad. Porque el silencio también enferma, y la verdad, aunque duela, sana. Durante décadas la figura de Beatriz fue la de la mujer discreta, que no respondía a provocaciones ni buscaba protagonismo. Hoy, con su voz firme y su corazón en paz, demuestra que no hay edad para renacer, ni heridas demasiado profundas que el alma no pueda cicatrizar con fe y valentía. El amor entre Beatriz y Marco Antonio Solís fue real. Nadie puede negarlo. Fue un amor que inspiró canciones, que hizo soñar a millones. Pero también fue un amor que, con el tiempo, se volvió desigual, y que terminó ahogado por el peso de la fama, las ausencias y las tentaciones del éxito. Sin embargo, lo más bello de esta historia no es cómo comenzó, sino cómo terminó, con respeto, con madurez, y con la certeza de que el amor no fracasa cuando deja enseñanzas. Beatriz no perdió. Beatriz aprendió. Aprendió que la verdadera riqueza no está en los aplausos, ni en los escenarios, ni en los títulos de la esposa de. La verdadera riqueza está en mantener la frente en alto, incluso cuando el mundo entero quiere verte caer. Yo no soy la ex de Marco Antonio Solís, dijo en una ocasión. Soy Beatriz Adriana y tengo mi propia historia. Ese mensaje, tan simple y tan profundo, debería resonar en todos nosotros, porque todos, en algún momento de la vida, hemos tenido que dejar atrás algo, o alguien, que amamos profundamente. Y es precisamente en ese desprendimiento donde descubrimos quiénes somos realmente. Hoy, Beatriz dedica su tiempo a causas sociales, a ayudar a mujeres que atraviesan el mismo camino que ella recorrió en silencio. El del amor que se rompe, la identidad que se busca y el alma que se reconstruye. Cada palabra suya lleva una carga de sabiduría, fruto del dolor, pero también del perdón. En sus conferencias y entrevistas recientes, repite una frase que se ha vuelto emblema. No hay historia triste si el final eres tú volviendo a sonreír. Esa frase resume su nueva filosofía de vida. No se define por lo que perdió, sino por lo que encontró. La serenidad de saberse libre, completa y en paz. Su música ahora tiene otro tono. Ya no canta solo al amor romántico, sino al amor propio, al amor que se construye desde el alma. Y cuando el público la escucha, no solo aplaude su voz, sino su ejemplo. Querido lector, esta historia no es solo una crónica del pasado. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias batallas. ¿Cuántas veces callamos para no herir? ¿Cuántas veces fingimos sonreír mientras por dentro nos desmoronamos? Beatriz nos enseña que el silencio tiene un límite, y que cuando decidimos hablar, no lo hacemos para destruir, sino para liberarnos. El amor, cuando es sano, te eleva. Pero cuando duele constantemente, te enseña a volar solo. Y esa lección, aunque amarga, es la más valiosa que la vida puede darnos. Hoy, con más de 6 décadas de vida, Beatriz Adriana sonríe de nuevo. Su hija es su mayor orgullo, su familia su refugio, y su público, ese que nunca la abandonó, su impulso para seguir adelante. Ya no necesita mirar atrás. Ha hecho las paces con su historia, con su pasado, con su nombre y con su verdad. Si volviera atrás, lo amaría igual, confesó una vez. Pero esta vez, también me amaría a mí. Y en esas palabras está encerrada toda la esencia de su transformación. Amar sin perderse. Porque al final, lo que importa no es quién te rompe el corazón,
sino cómo eliges recomponerlo. Queridos amigos y seguidores, si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, te invito de todo corazón a suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta, compartir este artículo con tus seres queridos y dejar tu comentario aquí abajo. Tu participación es lo que nos motiva a seguir contando historias reales, humanas, llenas de verdad, esperanza y emoción.